Yo me llamo Fernando Hidalgo, vengo a través de la marca Begins y que trabajamos el desarrollo de MVP, productos mínimos viables para startups. Una cosa un poco pionera, entre comillas, que sepamos en España lo está haciendo otra empresa, que es de Barcelona, que se llama TestAbit, y bueno, y es un terreno un tanto pantanoso. Entonces os vengo a hablar un poco de la estrategia Lean Startup, las claves a las que yo he llegado, en las que ahora caigo cada vez que hablo de este tema con gente que no lo conoce o que sí lo conoce, en las barreras a través de los clientes, en las barreras a través del equipo, de todo el mundo que entra en contacto con estos principios, que son muchas barreras parecidas o similares a las que tienen todos los principios ágiles de los que se está hablando aquí estos 2 días, ¿no? Entonces yo creo que es relevante. ¿Qué es Lean Startup? Pues bueno, Lean Startup son una serie de principios que te indican el camino para abordar el despegue de un proyecto innovador. Este proyecto innovador podría ser lo que definimos como startup. Y ahí pues, entra un poco en juego la disputa acerca de la nomenclatura, que es una startup, tiene que ser escalable, tiene que ser innovadora, qué grado de innovación, si hay un competidor ya no soy una startup. Todas esas preguntas dan juego para debatir largo y tendido, pero no son relevantes. Lean está haciendo un poco lo mismo, ¿no? La historia de la startup, supongo que muchos las conocéis. El concepto Lean viene de Lean Manufacturing, que empezó en los años 50 con Toyota. Hay una persona que entra en la empresa y, por lo que tengo entendido a través de Wikipedia, esta persona dice, oye, estáis haciendo un montón de cosas mal, desde mi punto de vista, estáis trabajando en grandes lotes y tal, entonces vengo a proponer, o no es exactamente así, ¿no? Supongo que sería a base de experiencia, a base de probar. Vamos a aligerar el procedimiento, vamos a trabajar desde el cliente haciendo procesos pull en vez de push, vamos a tirar todo ese hilo y vamos a hacerlo así. Hay otro punto importante que es 2008, cuando Eric Rice, trabajando en una startup que se llama Inbu, hace un análisis de todo el proceso y dice, espérate, en este punto nos hemos equivocado, en este también, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué hemos sufrido 6 meses de desarrollo con estrategias ágiles y todo perfecto y aún así hemos llegado al consumidor y nos hemos dado cuenta de que estos 6 meses no han servido para nada? ¿Cuál es el problema? Pues el problema, desde mi punto de vista, es, no sé si conocéis la serie Walking Dead, la de los zombies vivientes. Bueno, pues para mí es muy representativa. Estamos en un escenario tal como este. Vivimos en un mundo incierto. ¿Y por qué el escenario es incierto? Pues lo ha dicho el anterior ponente, ¿no? Por la tecnología. La tecnología ha supuesto un cambio tan brutal que permite, por ejemplo, teletransportarnos. Yo puedo ir ahora mismo a México a través de mi smartphone, hablar con una persona de allí, saber qué está pasando, tener en tiempo real una comunicación por videollamada. Hay una serie de sucesos que ha provocado la tecnología que ha hecho un cambio tan brusco en la realidad y en la sociedad que está afectando a todo. Desde mi punto de vista es una cosa brutal y de hecho está afectando a muchas hipótesis y muchos procesos que intentamos prejuiciar, ¿vale? Y nos damos cuenta que nos equivocamos. Yo pongo aquí siempre un ejemplo. Se habla mucho de los nativos digitales, o yo al menos en mi círculo siempre hablamos de ellos, que se supone que nosotros no somos nativos digitales, nosotros no somos nativos smartphone, digamos. Entonces, yo tengo un hijo de 3 años y me gusta mucho lo que me pasó con él hace 2 meses. Lo llevo en bicicleta al colegio y un día me dijo, papá, ¿aquí por qué no hay música? Y me quedé un poco pensando, digo, ¿qué quiere decir? Que dice, sí, aquí en la bici no hay música y con mamá en el coche, cuando me recoge ella, tengo música. Y digo, ostras, pues... Entonces, te das cuenta de los cambios tan brutales que hay de una generación a otra. Cuando a lo largo de la humanidad han sucedido cambios bruscos, hemos necesitado muchas generaciones para adaptarnos. No solo necesitas tú adaptarte, sino que tú como padre a la siguiente generación
la va a adaptar de manera distinta que si tú no hubieses tenido que adaptarte. No sé si me seguís. Y en ese sentido se necesitan muchas generaciones, total. Que en el punto que estamos yo creo que es un punto un poco inseguro y no sabemos qué está ocurriendo. Bueno, en esta imagen hay una persona que además en ese escenario tiene algo que es innovador. O sea, que ni él sabe bien por qué lo ha hecho, ni los demás saben bien cómo lo van a usar, y entonces pues se produce eso, ¿no? ¿Quién es mi ídolo dentro de la serie Walking Dead? Pues esta es Michonne, es una chica que, bueno, que utiliza un poco el entorno y a través de experimentos, podríamos decir, o creando una metáfora, se adapta tanto al entorno que consigue sacar partido de lo que en principio eran problemas, ¿no? Esos son dos zombies que ella le corta los brazos para que no ataquen a ella, para que no la ataquen. Y con esos dos zombies se camufla entre el resto de los zombies. Si veis la serie, pues podéis entender mejor el ejemplo. Bueno, las claves de Lean Startup. Para mí la clave principal es que necesitamos aprender. Necesitamos aprender a aprender. ¿Vale? Hemos perdido, o hay gente o hay ocasiones en las que hemos olvidado cómo se aprende. Cómo se aprende de manera natural, los procesos. Cuando una persona aprende a andar, cuando un niño empieza a andar, o cuando aprendemos cualquier cosa de manera natural, lo hacemos a través de ajustes. Nosotros vamos caminando, por ejemplo, el proceso como sería en aprender a andar, ¿no? Tú creas una acción, que sería dar un paso, la mides de forma consciente o subconsciente y, ¿vale? Ajusta el proceso para que en la siguiente iteración el paso esté mejor dado. Es el proceso natural que Lean Startup propone, los flujos de crear, medir, aprender. Y para mí, o si lo pensamos de manera natural, ya ocurre. Hay algo también relacionado con todo esto que es la actitud observadora. Tú no puedes aprender algo nuevo si no te callas, si no observas y si no escuchas, ¿no? Hay un disco de Boycott de 2000 algo que dice no callar, no escuchar y no mirar, creo. Pues justo lo contrario, hay que mirar, escuchar y callar. Entonces, muchas veces vamos a vender nuestra moto, vamos al cliente a convencerlo, vamos al usuario a querer oír lo que no está diciendo. Es súper importante y súper difícil callarse, observar, aprender a analizar de una manera científica, que es la siguiente parte, ¿no? Bueno, ¿cómo sería un poco la aplicación de Lean Startup? ¿Cómo nosotros lo estamos haciendo? Pues primero sobrevolar el escenario, como yo digo. Vale, hay que analizar, pero estaría bien tener una idea de qué está pasando, ¿no? Si en España el 70% de los ciudadanos tienen smartphone, está bien saberlo. No nos vayamos a validar que hay 7 de cada 10 personas tienen smartphone. Vamos a ver un poco qué está pasando, vamos a tener un poco unas bases para no hacer experimentos estúpidos. Expon tu idea, no sé si conocéis Lean Canvas, un panel gráfico donde se pone un poco el foco de todo. Ahí se habla de qué es tu problema, cuál es la solución que propones, quién es tu cliente. Entonces, ten el marco definido y visualízalo a dónde crees que vas a llegar para luego de ahí sacar la hipótesis. Y empezamos con la hipótesis. El problema más grande que yo me voy encontrando cuando se intenta aplicar Lean Startup es que ni se sabe ni se valora lo que es una hipótesis, ni se sabe lo que valora, ni se valora todo el proceso de validación de la misma, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Lo voy a explicar después también, pero debería haberlo explicado antes, según me estoy dando cuenta. Bueno, una hipótesis científicamente es algo que necesita de un proceso de validación para ser aprobado. Me voy a dejar que ponga la siguiente diapositiva para recordar el concepto. Vale, bueno, que es un experimento, pues consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis o un principio científico. Vale, de ahí podemos sacar. Os pongo un caso práctico para no perdernos, incluso yo. Tenemos una hipótesis, yo pongo siempre el mismo ejemplo, que es un poco cutre, pero bueno. Tenemos una idea de que queremos hacer un vaso que se recargue solo, ¿vale? Tenemos la hipótesis de problema de que hay una serie de gente que no quieren beber, que no quieren tener que echarse agua cada vez que tengan que beber.
¿vale? Yo tengo un problema, se supone, que es que no quiero tener que echarme agua. Entonces, ¿la solución cuál es? Un tubo por aquí, ¿vale? Lo primero que hay que validar en nuestro proyecto sería la hipótesis de problema. En ese sentido, muchas veces nos vamos a la solución. Y eso, ayer lo comentaba alguien hablando de Lean Startup también. Cuando tú te vas a la solución, estás provocando muchas cosas. En principio, estás evitando conocer si realmente hay un problema. Y desde otro punto de vista, tampoco puedes saber si tu problema se resolvería mejor con otra solución. ¿Vale? Bueno, me voy a volver aquí. Como he dicho, tenemos 3 tipos de hipótesis básicas: problema, solución e hipótesis de monetización. En el problema, la hipótesis de problema pues son qué problema tiene, solución, pues qué solución se le da, y monetización, cómo la rentabiliza. Cómo construir un experimento, y podemos hablar de algunos tipos si queréis. A mí me fascina especialmente la entrevista problema. Nosotros estamos trabajando muchísimo en el problema porque habitualmente ocurre que en el intento de aplicar Lean Startup se pasa mucho del problema y nos vamos a la solución y monetización, como he dicho antes. Entonces nos damos cuenta de que realmente atacando el problema todo lo demás es bastante más fácil. Las entrevistas problemas son muy fáciles de hacer. Se basa en el principio de observar, de no interferir dentro del experimento. Entonces, por ejemplo, las entrevistas deben ser indirectas. Imaginaros que tenéis una startup que está pensada para atacar un problema que ocurre en los servicios de urgencia. Pues una entrevista problema sería vendaros vuestro brazo, iros allí a la urgencia, y si creéis que la gente tiene un problema porque está esperando más de media hora, ponerte al lado y decirle, pues llevamos aquí media hora, todas las semanas no. Siempre que venga a urgencia me pasa lo mismo, y dejarlo hablar. Lanza el posible problema al otro y lo deja, ¿vale? Si de 10 personas que hace eso, ninguna te habla, o sea, cuando tú hablas de un problema que el otro tiene, si el otro lo ha tenido, te va a hablar de él. Entonces, hay un movimiento ahora muy interesante respecto a entrevistas problemas que dice, oye, mete un sociólogo en tu grupo de trabajo, mete a un antropólogo, mete gente que sepa analizar la conducta de los demás sin influenciarla. Tú no puedes ir a urgencias con un papel o con una grabadora. Te voy a hacer una entrevista. Lleva aquí media hora, ¿te gustaría una aplicación para poder...? Eso no sirve para nada, lo ha dicho el ponente anterior. Me gustaría, te gustaría. Hablar en futuro no valida nada. Todo hay que hablarlo en presente y en pasado. Hay puntos en las validaciones que son muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una startup que es una aplicación móvil de Semana Santa. Tenemos una semana. O sea, es imposible. Tú no puedes hacer validaciones con una semana de trabajo. Tenemos otra que se desarrolla en el camino escolar de los niños del colegio a su casa. ¿Cómo validas allí con los padres, con los niños? Te vas allí a hacer el experimento. Es muy difícil. ¿Qué os quiero decir? En la práctica, aplicar Lean Startup es extremadamente difícil, porque el ejemplo de urgencia y del vaso, que por cierto es bastante malo el del vaso, son ejemplos que traes preparados y que se ve muy claro, ¿no? Te vendas el brazo, va a urgencia, no sé qué. Realmente, cuando intentas aplicar una entrevista a problemas, es muy difícil. Otro tipo de validaciones que se suelen usar son bueno, para la validación de solución, las cortinas de humo son muy interesantes. Una cortina de humo a mí me gusta explicarla en plan, ponemos una cortina, un trozo de cartón a lo mejor delante de mí, y me preguntáis algo, yo respondo y simulo que soy una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya viene la parte de dudas. La verdad que prefiero, si queréis, que dejemos más para la parte de dudas, que me preguntáis más casos concretos. Vale, me quedan 5 minutos y si es que va a haber lugar para dudas, porque si no me extiendo yo aquí al estilo monólogo. Vale. Para ponerte un caso más concreto, hace poco recibimos un proyecto que era un marketplace, en el cual pues, el proyecto completo era gestionar una bodega de vino para que finalmente se produjese la gente
que produce vino tuviese su información en un marketplace y los consumidores pudiesen comprarlo. Entonces, el MVP que propusimos era simplemente un listado de vinos, ya la bodega la quitamos de en medio, y una vez que pulsan el botón de comprar, pues te lleva a una pantalla donde metes la tarjeta de crédito y después de la tarjeta de crédito pues ya no había nada, ¿no? Ya había estamos trabajando, nos ponemos en contacto contigo. Eso es como una cortina de humo, porque realmente ni hay nadie metiendo los productos, ni hay nadie luego detrás. Es simplemente una plataforma de una landing y ya está. Básicamente, a mí me gusta la metáfora que he contado antes, sería como meter a una persona diminuta en una caja y hacerle preguntas y simular que dentro de la caja hay una máquina artificial respondiendo, ¿no? Tú tienes una idea brillante de que quieres construir esa máquina y quieres validar que realmente todo el proceso pues tiene sentido. Hay un ejemplo que me gusta mucho también acerca de un proyecto que servía a través de drones. Querían hacer fotografías aéreas de espacios agrícolas, ¿no? Para luego vender las fotografías a los agricultores y decirles con mucha calidad de imagen cómo estaba su terreno. Entonces, la propuesta de producto mínimo viable o para validar la hipótesis completa era montar en un helicóptero a un fotógrafo y hacer la fotografía a mano. Entonces no te metes, hipótesis de producto no tienes, porque sabes que puedes construir un dron que haga la fotografía más caro o más barato, lo puedes hacer. Y ahí al final te va la hipótesis de monetización. Se fueron con las fotografías y a la gente que tenía terreno dijeron, oye, estas fotografías las quieres comprar, por tanto, ¿vale? Cuando ya validas, lo bueno de Lean Startup es, oye, valídalo todo, termina el aprendizaje, ten tu hipótesis cerrada y una vez que hagas eso, pues ya empieza el desarrollo un poco, ¿no? ¿Qué se suele hacer o cómo se suele integrar esto en el día a día? Porque a mí tampoco me gusta oye, vamos a validar, vamos a perder el tiempo, vamos a perder el dinero y después empiezo de cero, entre comillas. Pues se suele incorporar en el flujo de trabajo. Si tengo que hacer un proyecto que desde cero empieza por una gestión de vino, te hago esta parte que me valida la hipótesis de solución y la hipótesis de monetización y luego te hago la parte de bodega que viene antes y la parte de terminar de pagar y conectar con los TPV y todas esas cosas tan bonitas. Bueno, pues paso a la siguiente y me preguntáis si queréis más cosas. Una preguntita. El producto, en vuestro caso en particular, el producto mínimo viable más corto en tiempo y más largo en tiempo que habéis llevado a cabo, ¿me puedes orientar un poco? Pues suelen ser productos de unas 2 semanas. O de lo más corto, pues entre 2 o 3 semanas y lo más largo 2 meses o así. Nosotros tenemos como 2 líneas. Trabajamos de manera convencional, entre comillas. Nos viene un cliente y nos dice, oye, quiero hacer esto. Empezamos a ver problemas de validación. Empezamos a preguntarle si ha validado y hay clientes que aceptan nuestra opinión y hay otros que nos dicen, oye, que no, que lo tengo validado, que yo sé que esto funciona o que tengo un amigo que tal. Y decimos, vale, ¿quieres que te lo hagamos entero o te lo hacemos entero? Entonces, esa es una línea y la otra línea es esta, que es la marca Begins, donde decimos, no, si quieres trabajar con Begins vas a tener que hacer lo que nosotros te digamos, entre comillas. Y en ese sentido, lo más largo que hemos tenido ha sido 2 meses. Porque la idea es lo mínimo. Normalmente, en la mayoría de proyectos, primero decimos, oye, espérate, haz la validación del problema y luego hacemos el producto mínimo viable. Entonces, normalmente los mandamos a hacer las entrevistas problema antes de hacerle la propuesta a nosotros. Y luego le hacemos el producto mínimo viable, que es validar la monetización, generalmente. Te va a validar monetización o solución, porque si... Hay una cosa muy curiosa en Lean Startup, desde mi punto de vista, y es que si tú validas la monetización, lo validas todo. Pero como no la valides, no saben que te has equivocado. Entonces, lo ideal es empezar problema, solución, monetización. Pero claro, te puedes ahorrar todos los pasos si validas monetización. Pero como no la valides, no has hecho nada. Entonces ahí siempre te la juegas un poco. Perdona. Para todo el proceso de validación, ¿tenéis perfiles de experiencia de usuario dentro del equipo? O,
más No, es que para research o cosas para la así. validación no, porque realmente no te sirve. Quiero decir, lo más que puedes tener una persona de experiencia de usuario delante de una prueba de validación de usabilidad, con una prueba de calidad, digamos, una persona usándolo, le deja el sistema y te queda allí mirando a ver lo que hace. Pero no sirve el análisis previo según Lean Startup, porque tú no sabes lo que el usuario va a hacer. Tienes que tener unas cosas mínimas de usabilidad, pero bueno, gracias.